Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos revisado que dentro de los elementos de la responsabilidad civil tenemos en primer lugar, bueno, no elementos, son requisitos también, ¿no? Además de ser elementos. Requisitos sin los cuales no existe responsabilidad civil y entre ellos encontramos que debe existir un hecho humano, ¿no? Que va a ser una acción u omisión. Este tiene que ser antijurídico, contrario a lo previsto por el ordenamiento jurídico. Ese es el segundo elemento, ¿no? Antijurídico. Tiene que ser además dañoso, tiene que generar un daño, ¿no? Un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial. Ese será el tercer requisito. Como cuarto requisito tenemos que el, el agente del daño debe ser imputable. ¿Qué implica la imputabilidad? La posibilidad de responder por los hechos que hubiese realizado, ¿no? Por los hechos dañosos en los que hubiese incurrido. Además, hemos visto que tiene que haber un nexo de causalidad, ¿no? Y hablábamos sobre este nexo que implica que tiene que existir una relación de causa y efecto entre la, entre la actitud o entre el obrar del agente del daño o entre el agente del daño y el hecho dañoso, ¿no? Veíamos que tiene que existir una relación de causa y efecto. Además, realizábamos ciertas diferenciaciones, ciertas precisiones conceptuales, diciendo que no es lo mismo ser causante que ser autor. Es decir, estamos ante una relación de género y especie, ¿no? El causante no siempre va a ser el autor del hecho. También hemos dicho que el causante no es el ser causante no es lo mismo que ser culpable, ¿no? Realizábamos entonces estas precisiones y estas diferenciaciones respecto al nexo de causalidad o al vínculo de causalidad. Además, hemos revisado que es un tema complejo este de la causalidad, ¿no? Veíamos nosotros que el problema es delimitar hasta qué punto una persona puede ser responsable por los daños generados, ¿no? Y bueno, esto es importante. O sea, si nosotros no tenemos claro el nexo de causalidad, tampoco podremos tener claro hasta qué punto una persona es responsable. Y por otro lado, determinar quién es el causante también resulta siendo importante, ¿no? Entonces, hemos visto que se han generado diferentes teorías del nexo de causalidad, entre las cuales veíamos la teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de condiciones, ¿no? Hemos visto cuáles eran las deficiencias también de esta teoría. En segundo lugar, hemos visto la teoría, la teoría de la causa directa, ¿no? De la causa directa o inmediata, que implica tomar en consideración aquellos hechos inmediatos, aquellos hechos que están directamente vinculados en la relación de causa y efecto, ¿no? Y esto también traería sus consecuencias negativas, porque no se tomaría en consideración aquellos autores o aquellos causantes que estarían detrás del hecho inmediato, ¿no? Hemos visto además una teoría de la preponderancia, es decir, de la causa preponderante, considerada como un hecho más activo. El hecho más activo o el hecho que rompe el equilibrio terminaría siendo el que va a determinar cuál es la causa, ¿no? El que va a determinar la causa del hecho mismo. Sin embargo, corre también ciertos inconvenientes, ciertas críticas que se le han generado, ¿no? De esta manera, nosotros hemos llegado a revisar la última teoría y la más importante, que termina estableciéndonos que la causalidad terminaría siendo, bueno, la causa terminaría siendo aquella apta o idónea para generar el hecho dañoso, ¿no? Si es que normalmente este hecho no hubiese generado este hecho dañoso, no estamos ante la causa. Ahí dábamos algunos ejemplos, ¿no?
De esa manera es que hemos terminado de revisar nuestro anterior tema, considerando todos estos elementos sobre la causa, ¿no? Entonces, hemos concluido con esta tesis, ¿no? Que era la tesis de la causa adecuada, que establecía que el hecho que normalmente hubiese generado ciertas consecuencias terminaría siendo la causa. Pero el nexo de causalidad puede ser en muchas situaciones roto, puede fracturarse, puede romperse, y esto va a determinar que una persona deje de ser responsable por los hechos que se le atribuyen. Entonces, veamos un poco más a qué nos referimos, ¿no? En primer lugar, solo después de haber establecido el vínculo entre el daño y el agente del daño es que cabe cuestionarse sobre los factores de atribución, ¿no? Después de ver que el agente del daño efectivamente hubiese sido aquel que ha generado el daño, nosotros vamos a ver, ¿no? Si es que ha obrado con culpa o si es que sencillamente vamos a aplicar un factor de atribución objetivo, ¿no? Que habíamos dicho que ya no implica la culpa del agente del daño. Entonces, si existe una fractura del nexo de causalidad, va a afectar a la responsabilidad en general, aun cuando tratemos el factor culpa o el factor riesgo. ¿Qué significa esto? Que la causa, una vez que hemos establecido quién es el causante en el mundo fáctico, recién vamos a ver si el mismo es culpable, recién vamos a ver si el mismo va a ser responsable por factores objetivos, es decir, por la actividad de riesgo o por tener cierta actividad de empresa también, ciertos beneficios. Pero si nosotros demostramos la ruptura del nexo causal, ya no será necesario pasar a este acontecimiento, no, a este análisis, ¿no? Ya no tendremos que revisar si la persona ha sido culpable, ya no tendremos que revisar si la persona es responsable por una responsabilidad civil objetiva. Entre las formas de ruptura causal, nosotros vamos a encontrar diferentes. Dentro de las cuales vamos a encontrar la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima. ¿A qué nos referimos con esto? Se nos atribuye cierto daño generado. Sin embargo, mediante la ruptura del nexo causal, lo que se va a demostrar es que en realidad uno no ha sido causante del hecho, sino que ha habido otra causa del hecho, ¿no? Entonces vamos a romper ese nexo causal de aquella persona que afirme que, bueno, que uno ha sido responsable, ¿no? Que uno ha sido causante. Uno manifiesta, esta persona ha sido la causante del daño, sin embargo, esta persona tiene la posibilidad de decir, un momento, ha habido otra causa para el daño. Y en este momento se rompe ese nexo de causalidad que se pretende, ¿no? Existe entonces esta ruptura o fractura del nexo de causalidad. La fuerza mayor y el caso fortuito se contrapondrían entonces a la culpa en los casos de responsabilidad civil subjetiva. Sin embargo, para eximir en un caso de responsabilidad objetiva, para eximir de la responsabilidad, tiene que considerárselos como una ruptura del nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros probamos el caso fortuito, la fuerza mayor, es decir, otras causas del daño, bueno, en el sistema de responsabilidad civil subjetiva, claro está, esto va a implicar que no hay culpa, pero en el sistema de responsabilidad objetiva donde la culpa no importa, hay que demostrarlo como una ruptura del nexo causal, porque el nexo causal sí o sí está también en la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Veamos a qué nos referimos en primer lugar con el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Vamos a precisar en nuestra clase del día de hoy a qué nos referimos con estos conceptos y ya en nuestra siguiente clase vamos a dedicarnos a revisar un poco más de estos temas y concluir con el hecho de un tercero, ¿no? El hecho de un tercero o la imprudencia de la propia víctima, que también son elementos que rompen ese vínculo de causalidad. Entonces es trascendente esto, son trascendentes estos medios por los cuales se fractura el nexo de causalidad, porque estos van a determinar que una persona
deje de ser responsable de un determinado hecho dañoso que se le atribuye, ¿no? A ver, veamos qué nos dicen Planiol y Ripert, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor como elementos eximentes de responsabilidad tienen la misma noción que en materia contractual. Solo pueden ser definidos fundamentalmente contraponiéndose a la culpa, dice. Entran en el ámbito de uno y otra, aquellos acontecimientos que el responsable del daño no podía o no debía prever o impedir o repeler al tiempo de su realización. Entonces, Planiol y Ripert lo están contraponiendo a la culpa, pero el problema es qué pasa con la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Evidentemente, qué sé yo, acontece un terremoto y por ese terremoto genera un sismo cerca de mi casa, cae el muro de mi casa, generando ciertos daños a una persona. Entonces, estamos ante un acontecimiento de la naturaleza, es decir, la causa no ha sido el propietario mismo del muro que ha demostrado que no ha sido el propietario mismo, sino estamos ante un acontecimiento de la naturaleza que ha generado el daño. Entonces, en este caso, si bien no hay culpa, qué es lo que pasa en la responsabilidad civil objetiva? Es decir, en la responsabilidad civil objetiva también tendrían que existir posibilidades para eximir al responsable ante ciertas circunstancias, ¿no? Y vamos a ver por qué estas son idóneas, al menos para dejar de implicar la responsabilidad del supuesto agente del daño, ¿no? ¿Será falta de culpa? ¿Será falta de culpa? Será lo mismo el caso fortuito y la fuerza mayor, adelantándoles el concepto, ¿no? La fuerza mayor y el caso fortuito, estimados estudiantes, son eventos de trascendencia que van a generar un daño también, ¿no? Se va a referir a huracanes, terremotos, a rebeliones, a guerrillas, a bloqueos, eventos de trascendencia y de conocimiento público que puedan llegar a romper el nexo de causalidad, ¿no ve? Pero ¿será esto la falta de culpa simplemente? A ver, veamos, analicemos un poco al respecto. Cuando pensamos en términos de responsabilidad subjetiva, el caso fortuito o la fuerza mayor no constituyen un problema, porque ya, o sea, el momento en que se prueba que existe en caso fortuito o fuerza mayor, entonces ya no es necesario, bueno, se demuestra que a la vez no habría habido culpa, ¿no? No habría habido culpa del agente. Lo que está más allá de la culpa es terra incógnita, nos dice, ¿no? Respecto de lo cual no existe interés en trazar un mapa ni en distinguir regiones diversas. De todo ello, por igual, queda fuera de la obligación de reparar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad civil subjetiva, no hay mucho problema, es decir, si se demuestra que ha habido un caso fortuito o fuerza mayor, no hay mayor análisis, o sea, no exige mayor análisis para ver si efectivamente estos podrían entrar dentro del nexo causal. Sin embargo, al considerar esta causal eximente de responsabilidad con respecto a la responsabilidad objetiva, es necesario y es preciso ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Por este camino podemos regresar inadvertidamente a la idea de culpa, pero reiteramos, ¿no? No es lo mismo la no culpa que la ruptura del nexo causal. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque se rompe el nexo de causalidad cuando un hecho positivo genera una nueva causa para el daño. A ver, veamos un poco más. Si pensamos que no solamente todo caso fortuito significa que no hay culpa, sino que además cada vez que no encontramos culpa de alguien estamos ante un caso fortuito, entonces la objetividad se convierte en una mera ilusión. Es decir, dentro de la responsabilidad civil objetiva, estaríamos introduciendo el tema de la culpa y ya no estaríamos ante ciertos aspectos de objetividad, ya no estaríamos ante factores netamente objetivos establecidos por la ley, sino simplemente estaríamos considerando la culpa, ¿no? Pero vamos a ir precisando un poco más al respecto, ¿no? En el fondo, caso fortuito y fuerza mayor solo tienen importancia en el campo de la responsabilidad objetiva,
ya que en la responsabilidad subjetiva se excluye la responsabilidad cuando no existe culpa, ¿no? Lo que habíamos visto. Si uno demuestra que ha tenido la diligencia necesaria, el momento que ha generado un daño, entonces no tendrá que ser responsable, ¿no? La diligencia profesional del médico, por ejemplo, ¿no? Si el médico podría haber causado un fallecimiento mediante una intervención, pero él puede demostrar que ha sido totalmente diligente, es decir, que ha cumplido con todos los protocolos necesarios en la cirugía. Y de esta manera, él mismo no hubiese incurrido en una actitud culposa. No, entonces, dentro de la responsabilidad civil subjetiva, estamos ante esa posibilidad, ¿no? De mostrar que no hay culpa. Pero de Traseñí nos dice algo muy interesante, ¿no? Si la responsabilidad subjetiva solo responsabiliza a quien tiene culpa, estos casos quedan exentos y no es necesario complicarse la vida hablando de caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Porque si demostramos que en realidad el daño ha sido por qué sé yo, un huracán, etcétera, o un suceso de la naturaleza o un suceso del hombre, sencillamente se evidenciará ahí que esto era imprevisible e inevitable. Entonces, la persona no termina siendo culpable. Y nosotros ya hemos visto qué es la culpa, ¿no? Y hemos analizado a fondo. El Código Civil boliviano no define qué sería la fuerza mayor ni el caso fortuito. Ya les he adelantado algo al respecto, ¿no? Pero vamos a ir analizando de a poco. Desde el punto de vista histórico-doctrinario, es posible hablar del caso fortuito, y vamos a ver entonces en estos dos últimos párrafos de nuestro material, cómo lo consideran históricamente estas figuras, ¿no? Desde el punto de vista histórico-doctrinario, se habla de caso fortuito como un hecho natural, un acto de Dios, ¿ya? Que impide el cumplimiento de la obligación o que, en el caso de la responsabilidad extracontractual, genera el daño. En cambio, la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervención irresistible de la autoridad o factum principis, ¿no? Si el príncipe, por ejemplo, ha determinado que ciertos hechos están prohibidos o que se deberían generar ciertas actitudes y se genera un daño, entonces uno no sería responsable. Pero, ojo, estos son aspectos históricos. Vamos a ver cómo considera el caso fortuito y la fuerza mayor nuestro tribunal en un momento más. Según el derecho romano, la fuerza mayor sería un evento irresistible y el caso fortuito un hecho imprevisto. Esa sería la diferencia, ¿no? Según el derecho romano. La fuerza mayor entonces sería algo que uno no puede, por más resistencia que ponga, va a suceder de todos modos. Mientras que el caso fortuito sería algo que no se ha podido prever, ¿no? Que no se ha podido prever. Pero esto está muy relacionado al actual concepto, ¿no? Pero el actual concepto ya va a ser un poco más claro. Vamos a ver. Concepto. Los hermanos Mazot ponen de manifiesto que el caso fortuito es una causa ajena. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración, ¿ya? Es decir, es un acontecimiento que interrumpe la sucesión ordinaria de causa y efecto, con la intervención de una causa nueva y extraña a lo demandado, ¿no? Entonces, estamos ante una causa nueva. Eso es un aspecto importante. El momento que suceden hechos del hombre o el momento que acontecen hechos de la naturaleza que terminan siendo los generadores del daño, entonces uno puede probar aquello y demostrar que no ha sido el responsable del daño generado, ¿no? A ver, el caso fortuito no es entonces la mera ausencia de culpa, si se dan cuenta. No estamos simplemente ante una persona que no ha sido negligente. No es la mera ausencia de culpa porque en él interviene una nueva causa, como hemos manifestado, ¿no? En estos ejemplos que decíamos, intergrabación, que produce una interrupción de la continuidad causal. Por eso se llama ruptura del nexo causal, como se han dado cuenta, ¿no? De esta manera, mientras que la ausencia de culpa es un factor que se define negativamente por ausencia,
el caso fortuito se define positivamente por un evento. Entonces, para que pueda hablarse de caso fortuito, no basta que no exista culpa. Tiene que haberse producido un evento de características excepcionales. Continuemos entonces. Se tiene que tratar entonces de un evento externo, ¿no? Francesco Messineo ya realizaba esta distinción, ya que él nos decía, no es lo mismo una causa no imputable a un caso fortuito, ¿no? La causa no imputable es una situación que tiene una connotación negativa, ¿no? Algo que no podría atribuirse a la persona porque no ha existido culpa. Mientras que el caso fortuito se refiere a un hecho positivo. Probar en el caso fortuito, entonces, no significa probar que el daño no se debe a la negligencia, es decir, no es decirle al juez, yo he sido prudente, o no es decirle al juez, pero yo no he tenido la culpa. No, no, no. Lo que no se debe a la negligencia del llamado a responder. No hay que probar que el daño no se debe a la negligencia del que debería responder. Significa probar que se debe a un hecho positivo que se concrete en un evento o en un hecho extraño al sujeto y no evitable como un terremoto y la propagación de un incendio. El mismo Francesco Messineo aclara que el caso fortuito, cuando concurre, tiene el efecto de interrumpir el nexo de causalidad, ¿no? Sobre el caso fortuito y la fuerza mayor, estimados estudiantes, hay tesis dualistas y hay tesis unitarias, digámoslo así, ¿no? Hay teorías que nos dicen que fuerza mayor y caso fortuito son sinónimos. Hay perspectivas que lo toman de esa manera, ¿no? Y hay legislaciones también que establecen que la fuerza mayor y el caso fortuito son lo mismo. Sin embargo, también encontramos teorías y perspectivas que nos establecen que el caso fortuito y la fuerza mayor son dos conceptos diferentes, ¿ya? Son dos conceptos diferentes. Nuestro Tribunal Supremo, al menos en esta jurisprudencia citada para que podamos revisarla, ha optado por una perspectiva dualista, estableciendo que son dos conceptos diferentes, ¿no? El Auto Supremo 480, quebrado 2016, de 12 de mayo de 2016, nos va a establecer que estamos ante un hecho de fuerza mayor o caso fortuito en los siguientes sucesos, ¿no? Nos dice textualmente, entonces, debe también tomarse en cuenta los supuestos de inimputabilidad que pueden presentarse según las circunstancias, conocidos como fuerza mayor o caso fortuito. El primero, es decir, la fuerza mayor, es un obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en las que la obligación tenía que ser cumplida. Ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones. En tanto que el caso fortuito va a aludir al obstáculo externo, imprevisto e inevitable que origina una fuerza extraña al hombre proveniente de la naturaleza, que impide el cumplimiento de la obligación. Ejemplo, desastres naturales. Entonces, no olvidemos que la fuerza mayor se va a referir a sucesos o eventos del hombre, ¿no? Que puedan generar la ruptura del nexo de causalidad, mientras que la fuerza mayor se va a referir a hechos del hombre, ¿no? Y el caso fortuito, por su lado, se va a referir a eventos de la naturaleza, ¿no? Que puedan romper ese nexo de causalidad. De esta manera, entonces, hemos terminado esta primera parte sobre la ruptura del nexo causal, por lo que ahora vamos a pasar a establecer, a evidenciar ciertos criterios o poder absolver ciertas dudas que haya generado esta temática, ¿no? Por lo cual me encuentro atento a lo que ustedes tengan que decir. Muchas gracias.